Buenos días. Bueno, entonces déjeme asegurarme de que... Listo. Ok. Bueno, buenos días. Los temas de estas semanas han sido relacionados al pasado compuesto. Son de las habilidades que necesitan para el nivel A2. En esta semana y la que sigue, que básicamente son las últimas, nos vamos a dedicar a una actividad que van a llevar a cabo, perdone, al regreso de vacaciones. Al regresar de vacaciones tendrán que aplicar un examen DELF de nivel A2. Entonces, para ello, pues vamos a repasar las habilidades básicas para poder acreditar este examen. Les explicaré en qué consiste el DELF en la semana siguiente. Ahorita vamos a enfocarnos en las actividades de aquí a que termine la hora y complementar en la siguiente junto con la explicación de qué es un DELF, cómo se desarrolla un DELF. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer una a uno. Más o menos son prácticamente las mismas habilidades. A partir del nivel B1, por ejemplo, se reduce lo que tienes que saber, pero es cierto que en A1 y en A2 son bastantes, y son bastantes porque son las bases. Entonces se enumeran casi cada uno de los conocimientos que tienen que adquirir para poder acreditar A2. Comenzaremos con la gramática. Lo que tienen en la pantalla se refiere a los verbos pronominales, verbos en infinitivo, ilfo más infinitivo, verbos comunes, pasado compuesto, participios pasados, imperfecto, futuro próximo, futuro simple, pasado reciente, presente progresivo, interrogación, adjetivos, posesivos, adjetivos de lugar y posesivos, pronombres demostrativos, pronombre complemento objeto directo y complemento objeto indirecto. Todo va a ser bastante sencillo. De hecho, va a ser algo rápido. Verbos indirectos, pronombre I, pronombre EN. Les soy sincero, hay algunas de estas cualidades que no son tan necesarias. Entonces vamos a trabajar sobre aquello que es imperativo para ustedes. Entonces voy a tomar algunos temas de aquí en el orden en el que están, pero la mayoría no será necesario. Déjenme pasar nuevamente a mi tablet para que los pueda desarrollar ahí. Listo. Ok. Comencemos dentro de las habilidades. En el nivel A2 se evalúa que ustedes puedan utilizar palabras comunes, expresiones comunes, ya no tanto aprendidas de memoria, sino que empiecen a poder utilizar aquello que se da en la vida cotidiana. Para ello necesitan saber por lo menos 4 tiempos. Se aprenden 6 normalmente, por lo pronto llevan 5. No hemos visto imperfecto, entonces creo que me tomaré el tiempo de hacerlo de algún modo, pues, rápidamente. Pero hagamos un repaso de lo que son los tiempos en francés. Comencemos con el repaso del tiempo presente. El presente simple, el llano, sencillo, que en español corresponde a un yo como una pera. Ya esta frase por sí misma lleva pues varios conocimientos, o implica varias cosas. Yo como un pan. Lleva un pronombre y un verbo en presente. La frase en su forma más sencilla sería esa. Yo como es una frase en presente simple. Después pues le agrego un complementillo por ahí, un artículo definido, perdón, un artículo indefinido, más un sustantivo. Presente simple.
Verbos que terminan en ER. Los verbos que terminan en ER tienen su conjugación con las terminaciones E, ES, E, ONS, EZ y ENT. ¿Qué se necesita para hacerlos o para conjugarlos? Sencillo. Tenemos un verbo que termina en ER, como por ejemplo parler, que es hablar. Lo único que necesito es quitarle la terminación ER. O sea, ER se va y me quedo con la raíz. La raíz es parle, P-A-R-L. Ahora, a cada una de esas terminaciones corresponde un pronombre. Quedamos que podemos agruparlos en 6. El je, el tu, il, elle y on, nous, vous, il y elle. Esas son las agrupaciones de las 6 conjugaciones que existen para los 9 pronombres. Entonces, si lo quiero conjugar, perdón, para yo, digo je, raíz, terminación E. Je parle. Para nosotros, nous, raíz, terminación ONS. No hay mayor secreto. Estas son las terminaciones que corresponden a cada uno de los pronombres. Eso es para los verbos que terminan en ER. Para los verbos que terminan en IR, los verbos del segundo grupo, como por ejemplo, finir, también hay terminaciones. Las terminaciones son IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ y por último ISSENT. Y se van a utilizar del mismo modo que las terminaciones para los verbos del primer grupo. O sea que voy a quitar la raíz IR, perdón, la terminación IR, y me voy a quedar con la raíz. O sea, definir pasa a fin, porque le quité la terminación IR. Después de eso, solo me queda, de acuerdo al pronombre, agregar la terminación que corresponda. Ejemplo, il, raíz, y ahora terminación. Il finit. Il finit. Para, no sé, ellas, él, raíz, terminación, ISSNT, il finis. Y ya, no hay otra complicación. Donde se puede volver complicado, por llamarlo de algún modo, son los verbos del tercer grupo. Los verbos del tercer grupo, como bien sabemos, son irregulares. Por tanto, hay que aprenderlos de memoria. Los verbos del tercer grupo tienen o pueden tener terminaciones RE o IR, pero también hay algunos que terminan en ER y en IR. Por eso hay que aprenderlos de memoria para identificarlos. Los verbos del primer grupo, pues a ojo de buen cubero yo diría que corresponden al 80%, si no es que 85%.
de la totalidad de verbos que existen. Los verbos del segundo grupo tal vez correspondan a un 5%. Y por decirlo de algún modo, los verbos del tercer grupo entonces representarán algo por ahí del 15%. Sin embargo, dentro de ese 15% inclusive, no necesitan todos los verbos, solamente aquellos que son más usuales o más importantes en su cotidianeidad. Algunos ejemplos de verbos que pueden buscar para tener a la mano. No sé, cuando hablamos, a menudo hablamos de escuchar algo. Entendre, por ejemplo, no sé, correr, courir. ¿Cuál otro sería? Entrar. Es más, este puede pasar como verbo del primer grupo a pesar de que pertenezca al tercero. No sé, vouloir, o sea, querer, pouvoir, etcétera. Pero, que quede bien claro, ustedes necesitan aprender de memoria, forzosamente, para siempre, al menos, bueno, no al menos, principalmente, estos dos verbos, être y avoir. Los hemos estado viendo a lo largo de esta semana porque se utilizan, bueno, de estas semanas, porque se utilizan para el pasado compuesto. Son auxiliares, a partir de ellos se forman varios tiempos, a partir de ellos surgen varios tiempos. Entonces, être y avoir son dos verbos del tercer grupo que tendrán que aprender de memoria. Entonces, ¿cómo pueden encontrarlos? Sencillo. Pueden meterse a internet y escribir en el navegador lista de verbes du troisième groupe. Les plus courants. Les plus courants. Okay. ¿Qué quiere decir ahí? Lista de verbos del tercer grupo más comunes. Si escriben eso en el navegador, les aparecerán varias páginas, inclusive varios PDFs, varias imágenes con listados acerca de los verbos del tercer grupo que son más usados tanto en francés como en español, porque están íntimamente relacionados. Hasta el momento, si tienen alguna duda, háganmela saber. Sí les voy a pasar mi apunte, este es importante, porque es un repaso. Pero, pues vaya, está supeditado el hecho de que también ven el video para poder entender cómo nace el apunte, ¿no? Entonces, si tienen dudas, échenlas y si no, continúo. Ok, su silencio es la ausencia de duda. Entonces, pasamos al pasado reciente. Quiero ser claro con ustedes. Este examen A2 normalmente va a fijar bastante el criterio para que ustedes sean considerados ya para el grupo de Mexprotec, el grupo avanzado de Mexpro. Entonces es importante que tengan estos conocimientos para seguir avanzando. Va a ser eso, pasado reciente. Okay. Tanto pasado reciente como futuro próximo, como presente continuo. Por eso es que mejor lo voy a poner más abajito. Estos tres tiempos conservan la misma estructura. ¿Cuál es la estructura de estos tiempos? Es un pronombre más un verbo semiauxiliar más un verbo en infinitivo.
Ya, si ustedes gustan después, le pueden poner cualquier complemento. No solamente lo voy a dejar con no sé por términos de espacio. Ok. Esta es la estructura de los tres tiempos. O sea, los tres tiempos caben dentro de la misma. Pasado reciente utiliza un semiauxiliar diferente del presente continuo y del futuro próximo. El pasado reciente utiliza como auxiliar el verbo venía. ¿Qué quiere decir venir? Entonces, tienen que aprender la conjugación del verbo venir. Se las escribo aquí súper rápido. Oh, scheiße. Bien, 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 venons, venez, vienne. Es la conjugación del verbo venir. Les decía, lleva un pronombre, un verbo semiauxiliar, perdón, un verbo en infinitivo y si ustedes gustan un complemento. Pronombre, escojan el que ustedes gusten y manden. Por ejemplo, vous. Verbo semiauxiliar entonces tendrá que ser venir. Para vous, la conjugación es venez. Vous venez. Algo importante, cuando utilizamos pasado reciente, imperativamente tenemos que agregarle the. Dice, ustedes vienen de. Entonces, venir plus de. Venir más de. Eso es imperativo. Vous venez de. Y un verbo en infinitivo, el que quieran, del primero, segundo, tercer grupo. Utilicemos uno poco común. Tercer grupo, vous venez de no sé, mourir. Insisto, poco común. Usted acaba de morir. Este venez de, nosotros en español, bueno, la traducción literal es ustedes vienen de morir, pero en español no lo usamos de este modo. El pasado reciente, el verbo venir más de, en lugar de que diga venir de, nosotros transformamos el venir de, para que nos sea más sencillo entenderlo, en acabar de. Esto es el pasado reciente. Acabar de realizar alguna acción. Entonces dice, ustedes acaban de morir. En lo que refiere al presente continuo. El presente continuo usa como auxiliar el verbo être. La conjugación del verbo être. Suis, est, sommes, êtes, sont. Además de que para el presente continuo hay que agregarle en train de. Entonces hay que ser conscientes de que va a ser arriba venir más de y abajo être más en train de.
Sigue, insisto, la misma estructura. Por tanto, escogen cualquier pronombre. Tu más la conjugación del verbo être para tu, que es tu es, y agregarle imperativamente en train de. Y cualquier verbo en infinitivo, primero, segundo, tercer grupo. Tú estás conduciendo. Eso es el presente continuo, una acción que se desarrolla en el tiempo. Tú estás conduciendo, tú estás comiendo. Vaya, comienza en el presente, pero continúa. Tu es en train de conduire. Tú estás conduciendo. Siempre tiene que llevar en train de. Siempre. Si no, no es presente continuo. Si no, no es nada, de hecho. Ok. Y el último tiempo de estos 4 es el futur proche. Futuro próximo. El futuro próximo utiliza como auxiliar el verbo aller, o sea, ir. La conjugación del verbo aller es de, perdón, va, allons, aller, vont. Y nada más. O sea, aquí no hay nada más que agregarle. En passé récent hay que agregarle el de. En presente continuo hay que agregarle en train de. Pero en aller no lleva nada. En español es el único en el que nos lleva a la contraria. Decimos acabo de, acabo de. Estoy, hay que agregarle en train de. Y con aller no lleva nada. Escogemos cualquier pronombre. Elle, ellas. La conjugación para ella sería vont. Elle, vont. Y ahora un verbo en infinitivo. Elles vont marcher. Aquí hay que luchar con algo en español. Ya no es para aprender francés, sino luchar con algo del español. ¿Por qué? Porque en español nosotros traducimos esta frase como ellas van a caminar. Entonces tenemos que luchar con ese impulso de poner una A. En francés aquí no hay A. Solamente dice ellas van a caminar. No, ellas van a caminar como en español. Entonces hay que suprimir el impulso de utilizar una A y ponerla ahí. Estos son entonces 4 tiempos que ustedes necesitan saber. Y dentro de los semiauxiliares, pues entonces 3 verbos que necesitan aprender de memoria. Ya les había dicho en un inicio que être es de cajón, pero además, como semiauxiliares para formar estos tiempos, está también venir y aller. Estos 3 verbos pertenecen al tercer grupo de los verbos en francés. Les decía que si gustan pueden ponerle un complemento a sus frases. Por ejemplo, vous venez de mourir, no sé, de faim. Usted acaba de morir de hambre. Tu es en train de conduire. Estás conduciendo une moto. Estás conduciendo una moto. Elles vont marcher. Ellas van a caminar.
un kilomètre. Ellas van a caminar 1 kilómetro. De hecho, de estas 3 frases ya pueden sacar muchas más. Pueden decir, esta de, vous venez de mourir. Usted acaba de morir. Tu es en train de mourir. Tú estás muriendo. Elles vont mourir. Ellas van a morir. Después, la de tu es en train de conduire. Puede ser, vous venez de conduire. Usted acaba de conducir. Elles vont conduire. Ellas van a conducir. Y la de hasta abajo, elles vont marcher. Vous venez de marcher. Usted acaba de caminar. Tu es en train de marcher. Tú estás caminando. Entonces, si se dan cuenta, con estas 3 frases, pueden hacer al menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frases. Pueden hacer 9 frases diferentes, solo con 3 frases. Si no tienen, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, pero si no. Ok, seguimos con sin dudas, eso es bueno. Vamos ahora con el repaso de lo que los está atormentando desde hace 3 semanas. Passé composé. El pasado compuesto. El pasado compuesto es uno de los 2 tiempos más usuales para hablar al pasado. O referirse al pasado, mejor dicho. El pasado compuesto tiene una estructura que es pronombre más un verbo auxiliar más un verbo en participio pasado. Como verbo auxiliar tenemos 2 verbos. Tenemos el verbo être, cuya conjugación, pues bueno, ya está arriba, pero por si acaso. Suis, est, sommes, êtes y sont. Y el verbo avoir, cuya conjugación es a, avons, avait y on. Para el pasado compuesto, ambos verbos van a funcionar como haber. No importa que el primero sea ser o estar, no importa que el segundo sea haber o tener, los dos van a tener un solo significado que va a ser haber. No puede tener otro significado. ¿Por qué? Porque el pasado compuesto no se puede de otro modo. Y solo el verbo haber, inclusive en español, es el único uso que tiene. La formación del pasado compuesto. Un claro ejemplo es que puedo decirles, yo he, y para que ustedes completen mi frase, siempre van a producir una frase en pasado compuesto, que sigue esas reglas. Pronombre, auxiliar, y aquí un verbo en participio pasado. Solamente para eso sirve el verbo haber, para formar pasado compuesto. No tiene otro uso, no puede ser usado de otro modo. Dicen, yo he comido, yo he barrido, yo he jugado, yo he terminado. No pueden decir yo he y meter alguna cosa que no termine en ado, ido, to, so o cho. Siempre va a estar en pretérito, en participio pasado, el verbo que venga después. Entonces la estructura en francés, les decía, es la misma. Ok, dentro de ese pasado compuesto y de la formación de esas frases en pasado compuesto, tenemos que el participio pasado de los verbos
El participio pasado de los verbos. Del primer grupo es muy sencillo. Toman su verbo, le quitan la R, y le ponen un acento a la E. Talán. Así todos los verbos del primer grupo. Segundo grupo. Toman su verbo, le quitan la R y listo. Ese es el participio pasado de los del segundo. Tercer grupo. Entran en internet. Ponen en el buscador. Liste de participes passés les plus courants. Lista de participios pasados más comunes de troisième groupe. Lista de participios pasados más comunes del tercer grupo. Y una vez que les arroje un listado, imágenes, lo que ustedes gusten, sitios internet, los aprenden de memoria. Esos son los participios pasados de los verbos del tercer grupo. Hay que buscar aquellos que son más comunes, aprenderlos de memoria. Sobre todo porque son exclusivos de être. Quedamos les verbes de la maison. Que pueden ser 14, 15 o 16, dependiendo de quién sea el autor del texto o de la imagen. Pero mínimo son 14, eso es seguro. Que hay que aprender de memoria, porque si quieren usar participio pasado, pues tendrán que aprender por lo menos 14 verbos. Después de ello, hay que también tomar en cuenta los verbos pronominales. Los verbos pronominales también son exclusivos de être. Okay. Los verbos de la maison se conjugan solamente con être. Los verbos de la casita se conjugan únicamente con être. Al igual que tous les verbes pronominaux. Entonces, todos los verbos de la casita, los 14, 15 o 16, y todos los verbos pronominales son exclusivos de être. También, tomando en cuenta a être, cada vez que lo utilicemos hay que hacer la concordancia. Accorder un genre et un nombre. Hay que acordarlos tanto en género como en número. ¿A qué refiere esto? Vaya, si yo me expreso
acerca de una mujer, tengo que decir, ok, ellas. Lo voy a usar con être, porque voy a utilizar uno de los verbos de la casita. El, son, ne. Ellas han nacido. Como estoy expresándome acerca de una mujer, tengo que agregarle una e. Y como además de ello, estoy expresándome de más de una, tengo que agregar una s, porque el pronombre es ellas. Si me refiero, por ejemplo, a, no sé, Vanessa, Vanessa, e, ne. Una sola e, porque no está en plural, solo es Vanessa, solo es ella, pero como ven, se acorda en género o en número. Para el masculino solamente se acorda en número, es lo bueno. Ya no hay esto de agregarle o quitarle algo. Decimos il, e, ne. Él ha nacido. Ellos son, ils son, ne. Como son más de uno, solo agrego una S, que marca el plural. Ellos han nacido. En español es lo mismo, no hay plural para el copretérito. Solamente hay singular. No dicen ellos han nacidos ni ellas han nacidos. Solamente nacido. Otra cosa importante, esto es cuando en nuestra frase tenemos bien presente que estamos refiriéndonos a una mujer. Pero además, si quien se expresa es mujer, si la frase la expresa una mujer, por ejemplo, je suis né, si la expresa una mujer, tiene que escribirse con una E para concordar en género. Hago esto porque si la expresa un hombre, la frase es la misma, pero sin la E al final, porque es hombre. Ambas suenan igual, je suis né, je suis né. Pero en lo escrito, si la expresa una mujer, arriba el caso era que nos estamos refiriendo a una mujer, dice ella, si dice Vanessa. Pero abajo no dice quién, pero si la expresa una mujer, tiene que ser acordada en género, forzosamente. ¿Qué otra cosa podría decirles del pasado compuesto aparte de ello? Nuevamente hay acordes, de acuerdo con el pronombre complemento objeto directo, el complemento objeto indirecto, donde se acordan también si van con agua, pero la verdad es que no, para un nivel A2 no les es tan necesario saberlo aún. Tal vez para el B1 sí, pero para el A2 no. Entonces les estoy dando las herramientas para acreditar tanto la producción escrita como la producción oral en un nivel A2. Bueno, ustedes tienen problema con algo también a menudo, así que pongámoslo acá. O bueno, son los errores que veo en lo que hacen. Es algo muy básico, es de nivel A1, si no es que diría yo A0, pero por eso es que es importante, porque las bases, lo básico, lo importante, sin ello no puedes hacer las cosas bien en el futuro. Entonces, los artículos, nos concentraremos en tres, hay un montón, créame, hay un montón, pero vamos solamente con los más sencillos, que son los definidos,
indefinidos y contraídos. Artículos definidos, indefinidos y contraídos. Con los definidos y los indefinidos no debería haber problema. Pero vamos a ver. Definidos. Artículos definidos. Definen. Si yo les digo, pásame la silla, no es cualquier silla, es una en particular. Entonces, definen algo. Tienen le, la y le. Le para decir el, la para decir la, le para decir los y las. También está la contracción de le y de la, que es L apóstrofe. Esto cuando delante de le o la se encuentre una vocal o una letra H. Ejemplos de artículos. Vamos a cambiar por este, perdonen. Esperemos por el negro. Por ejemplo, le pain, el pan, la vache, la vaca, les haricots, los frijoles. L'hôpital. Ok, sabemos que es le, porque es masculino singular, el pan, la, porque es femenino singular, la vaca, les haricots, porque son más de uno, frijoles, los frijoles, y el apóstrofe, l'hôpital, porque es singular y porque comienza con H. No podemos decir l'hôpital, tenemos que decir l'hôpital. Tenemos también indefinidos. Los indefinidos son un, une, de, uno, una, unos y unas. Ejemplos: un pan, un pan, une vache, una vaca, des haricots, unos frijoles. Un porque es masculino en singular, une porque es femenino en singular, de porque es plural. Y por último, los contraídos. Los contraídos, donde tenemos du, de la, de, y la forma contraída para el singular, de L apóstrofe. De la, de y de L apóstrofe, como son artículos contraídos, todos los cuatro tienen un solo significado. Los artículos contraídos se traducen todos como una porción de algo. Une portion de. Ejemplos. Aquí lo voy a tener que hacer un poquito más espaciado. Du pain. De la viande.
des haricots. Traducción. Una porción de pan. Una porción de carne. O sea, esto es esto, para el singular. Esto es lo mismo, pero para el femenino. Y esto es lo mismo, pero para el plural. Dice una porción de frijoles. ¿Cómo distinguir la diferencia que hay entre, por ejemplo, este de y este de? Muy sencillo, muy sencillo. Dicen, je vais manger des haricots. Voy a comer frijoles. ¿Cómo sé que estoy hablando de este de y no del otro? Hago la traducción. La traducción al español es yo voy a comer. Se dice yo voy a comer unos frijoles o voy a comer frijoles. Se dice voy a comer frijoles. Aquí nosotros en español no usamos artículos partitivos, pero lo correcto es decir voy a comer una porción de frijoles. Eso es lo correcto en español. Voy a comer una porción de frijoles. ¿Cuándo se utilizan los artículos partitivos? Perdón, los artículos contraídos partitivos. Estos artículos se van a utilizar cuando, perdón, mejor lo voy a dejar como partitivos para... Tienen mucha similitud, o mejor dicho, son los mismos que los artículos contraídos, porque son artículos contraídos, pero en este sentido solo los vamos a utilizar como partitivos. Mil disculpas. Ok. ¿Cómo se utilizan los artículos partitivos? Tienen una regla. Los artículos partitivos se van a utilizar cuando más que no podemos contar, on ne peut pas comptabiliser. Los artículos partitivos van a usarse cada vez que no podamos contabilizar los objetos. Ejemplo, si digo, voy a comer una porción de queso. ¿Cuánto queso voy a comer? No está contabilizado. Una porción podría ser medio kilo, medio queso, un cuarto de queso, un solo pedazo de queso. ¿Esto a qué refiere? En español los vamos a utilizar nunca, porque no existen. Pero cada vez que en español digamos voy a comer pan, en francés tendrán que decir je vais manger du pain. Si quieren decir voy a beber leche, como no están diciendo voy a beber un vaso, dos vasos, 300 mililitros, un litro, medio litro, entonces al no contabilizarlo, al francés tendrán que utilizar un partitivo. Je vais boire du lait. Voy a beber leche. Entonces, siempre que sea este sentido de no expresar exactamente la cantidad de lo que vamos a comer, pesar, cargar, ver, escuchar o hacer,
cada vez que no lo contabilicemos, en francés tendremos que traducirlo con un partitivo. Esto les va a costar trabajo. Es algo que, pues, al no existir en español no hay un hábito. Para que les sea más fácil, lean en francés y se van a acostumbrar. No es necesario aprenderse la regla y estar consciente en cada minuto, pero sí es necesario estar consciente de que existe. Y para que les sea más fácil con la heurística, pues es leer. Si tienen alguna duda, es el momento de hacerlo saber y si no, pues la clase queda hasta aquí el día de hoy. Ok, entonces, sin dudas, dejamos o damos por terminada la clase el día de hoy y nos vemos en la siguiente semana. Gracias, profe.